En este capítulo vemos a Bojack en un escenario y al lado de él a Herb. Nos muestran una puerta. Bojack se dirige a la puerta y mira adentro, pero resulta que no hay nada. Al parecer hay un vacío infinito y esto se puede interpretar como el final del camino. Vemos como Herb introduce su brazo y poco a poco lo que hay adentro de la puerta lo va absorbiendo. Al parecer este es el final. Ya no hay vuelta atrás. Bojack se asusta y vemos cómo va saliendo líquido de la puerta que va por Bojack. Bojack sale corriendo, corre, corre y corre, pero no encuentra escapatoria. Bojack se devuelve y se encuentra con un ave roja. Empieza a pelear con el ave, pero el ave sale corriendo. El ave intenta escapar, pero es absorbida por el líquido. Y esto significa una sola cosa: la muerte. Y aquí nos damos cuenta que Bojack está muriendo. Todo esto que vimos anteriormente es un simbolismo de la muerte. Bojack toma el teléfono para hacer una llamada, pero esto lo veremos más adelante. Aquí surgen varias preguntas: ¿por qué está muriendo Bojack y a quién iba a llamar? Todas las respuestas te las daré durante el video, así que quédate hasta el final, porque entender esto no solo revela el momento más oscuro de su vida, sino también lo que muchos callan cuando enfrentan su propia realidad. Para entender todo esto hay que conocer la vida de Bojack. Los Sugarman eran reconocidos por ser propietarios de la empresa de cubos de azúcar, por lo tanto eran prósperos y además gozaban de un hogar colmado de afecto. Pero aunque su prosperidad parecía asegurada, de repente estalla la Segunda Guerra Mundial y todos los jóvenes deben alistarse. El hijo mayor del matrimonio se incorpora al ejército y únicamente permanece en casa la pequeña Beatriz. Él regresaba cada vez que le era posible, pero cuando finalmente recibieron noticias de él, se enteraron de que había muerto. Aún Sugarman quedó completamente desolada, pero ya no podía hacer nada. Cuando finaliza la guerra, Honey sale con su hija para celebrar. Se embriaga y luego estrella el vehículo. Su dolor era tan profundo que ya no tenía claro qué rumbo tomar en su vida, y se transformó en una madre muy ausente. Esto no le agradó a Joseph, así que ordenó que le realizaran una lobotomía. Cuando volvió, ya no era la misma mujer, y le exigió a su hija que jamás entregara su amor a nadie del mismo modo en que ella amó a su hijo. Y créanme, cumplió su palabra. Beatriz quedó prácticamente huérfana de madre, hasta el punto en que nadie la cuidaba, hasta que un día enfermó de escarlatina, por lo que tuvieron que desechar todas sus pertenencias, ya que se trata de una enfermedad sumamente infecciosa. Y aunque realmente no era indispensable tirar sus cosas, a Beatriz le afectó especialmente que quemaran su caballo de juguete. Esto provocó en ella un profundo rechazo hacia el aborto, que más adelante expresaría en diversas ocasiones. Su niñez fue desastrosa, se llevaba mal con sus compañeras, que eran muy inquietas y además eran altaneras. Todo fue arruinándose aún más. Luego del procedimiento médico de su madre, comenzaron a decirle que estaba pasada de peso, lo que la llevó a obsesionarse con su apariencia. Y cuando llegó a la adultez, intentaron comprometerla con una joven cabra de una familia rica dedicada a los productos lácteos. En la celebración de su graduación, conoció a Butterscotch Horseman, y no solo eso, también quedó embarazada de él. Butterscotch le había comentado sobre sus aspiraciones de escribir una novela. Ella quedó fascinada, así que permitió que él hiciera con ella lo que quisiera. Tiempo después, Beatriz lo busca porque descubre que está esperando un hijo de él. La única razón por la que no abortó fue el recuerdo de su juguete quemándose. Horseman le propone huir a California y así lo hace. No se conocían del todo, pero compartían una sensibilidad especial y un interés común por lo inexplorado. Parten hacia el oeste, a una ciudad donde podían coexistir 3 caballos. Allí nace el pequeño Bojack Horseman, pero no estaban preparados para esa responsabilidad. El padre pasaba de trabajo en trabajo y la madre, acostumbrada a una existencia repleta de comodidades, fue totalmente incapaz de enfrentar la pobreza. Observaba cómo su hijo lloraba y lloraba, y lo único que decía era: espero que valga la pena. Tiempo después, Beatriz persuade a Butterscotch de conseguir empleo en la compañía de su padre, aunque eso implicaba renunciar a su novela. Y siendo sinceros, lo cierto es que sí tuvo mucho tiempo, pero jamás supo cómo comenzar a escribirla. A partir de ahí, su situación mejora considerablemente y Beatriz recupera el estilo de vida lujoso al que estaba habituada. Incluso tenía una asistente doméstica, algo que seguramente echaba mucho de menos, y su nombre era Henrietta. Más adelante confundirá a Bojack con Henrietta. Sin embargo, pese al bienestar económico, las discusiones con su esposo se volvieron cada vez más frecuentes, y todo eso acompañado del consumo del alcohol. Butterscotch lloraba en secreto porque se sentía frustrado ante la imposibilidad de concretar su obra. La madre de Bojack era muy manipuladora y despiadada. Durante una temporada, lo obligaba a cantar en el club y pretendía convertirlo en solista, pero Bojack simplemente no quería, y cuando él lo hacía, ella decía sentirse defraudada por él. En resumen, todo estaba mal, así que la infancia de Bojack fue muy difícil y desde entonces un auténtico tormento. Corría el año de 1973 cuando el joven Bojack observa una entrevista con secretaria, nada menos que su referente. Bojack le había enviado una carta en la que consultaba cómo hacía para no sentirse deprimido.
secretario le responde mediante una analogía sobre correr y alcanzar la felicidad, sugiriendo que debía perseguir sus anhelos para evitar la tristeza. Sin embargo, Boyack no logra oír ese consejo, ya que sus progenitores estaban discutiendo en ese instante y no existía manera de encontrarlo por internet. Tal vez, si Boyack hubiera escuchado esa enseñanza, su existencia habría tomado otro rumbo. En ocasiones, cuando cesaban las discusiones, Boyack los acompañaba tomando un trago y se recostaba a dormir junto a ellos. Era la única instancia en la que recibía una muestra de afecto por parte de sus padres. Después, el 22 de agosto de 1973, Secretariat es descalificado de las competencias tras ser descubierto haciendo trampas. Poco tiempo después, pone fin a su propia vida. A pesar de esto, Boyack continuó viéndolo como un ejemplo a seguir. Años más tarde, mientras se dirige a la oficina de su padre, presencia como este le es infiel a su madre. Intentando olvidar todo lo vivido, su padre le ofrece un sorbo de licor. Por lo tanto, los momentos más memorables siempre estaban ligados al consumo de alcohol, y cuando no había, las cosas solían tornarse desagradables, como cuando le reclamaba que no había concluido su libro, culpando tanto a su esposa como a sí mismo. Posteriormente, en la secundaria, le ofrecen más bebida, y en ese contexto descubre que bajo los efectos del alcohol poseía una gran habilidad para hacer reír al público con su humor ácido. ¿Era eso o unirse al equipo de fútbol americano? Al llegar a los 22 años, su madre intenta hundirlo en la piscina. Desde entonces, Boyack desarrolla un fuerte temor al océano, pero lo curioso es que en su casa tendría una piscina. Por ello, Boyack decide marcharse de la casa de su familia y consigue trabajo como cantinero, y también comienza a hacer presentaciones de comedia en vivo. Allí conoce a Herbst, otro humorista muy hábil. Esto se transforma en su guía y le enseña cómo perfeccionar sus rutinas. A pesar de estar en un bar, Boyack se niega a consumir alcohol. Herbst estaba negociando con una cadena televisiva para producir una serie y le aseguró que si cerraba el trato lo invitaría a participar. Boyack pensó que tal vez era una broma, así que continuó con su rutina como si nada. Durante ese periodo, conoce a Charlotte y se enamora de ella. Aunque no sucede nada entre ellos, Boyack la recordará como la mujer con la que podría haber construido una vida juntos. Tiempo más tarde, Herb le informa a Boyack que logra firmar el contrato con la cadena. Hizo todo lo posible para que lo eligieran como protagonista, mientras que él mismo sería el director, o al menos eso creyó. El programa se titularía Retosando, una serie cómica sobre un caballo que adopta a 3 niños huérfanos. A Boyack le pagarían $30,000 por capítulo y a Herb bastante aún más. Aún así, era un negocio redondo y lo que los catapultó al estrellato. Finalmente, Boyack tenía algo que mostrar a sus padres para probar que tenía valor. Cuando sus padres se enteraron de su logro, le dijeron que no se creyera especial, ni que pensaran que era algo digno de orgullo. De todos modos, Herb siempre estuvo presente respaldándolo en todo. Retosando se filmaba frente a una audiencia en vivo y se estrenó en televisión en 1987, una serie que duraría 9 temporadas. Boyack pensó en que tal vez debería estudiar actuación, pero Herb le dijo que no, que para esto no ocupaba tal cosa, ya que el tipo del corte del programa no era muy exigente en ese sentido. Aun con todos los problemas personales, parece que Boyack hacía un excelente trabajo, pero no se animaba a hacer todas las escenas. Su maquillista le dio un tip, le dijo que si combinaba jugo de naranja con bebida, podría armarse de valor para mejorar las escenas, y así lo hizo. Justo después de eso, despide a su manager porque no le daba alcohol, y a partir de aquí podríamos hablar del descenso de Boyack. ¿Cómo podríamos empezar? Bueno, primero se metió con la madre de sus compañeros de trabajo, se agarró golpes con Paul y se metió en un montón de polémicas. Le dijo a Sarah Lynn que cuando creciera iba a sufrir mucho y que el futuro era horrible, y se metió con cuantas mujeres pudo meterse y las lastimó a todas, empezando por su grupo número 1. Y nada de esto es tan grave, después de todo era su vida y lo que hiciera con ella era su problema, era el clímax de su carrera, que hasta le ofrecieron filmar una película de Secretariat. Su sueño se iba a cumplir, hasta que de pronto llega el escándalo. Resulta que Herb era gay, pero como en aquella época eso era algo muy mal visto, la gente ya no quería ver Retosando, pensando que esto era algo contagioso. Los grupos conservadores no tardaron en manifestarse. La producción decide echarlo de Retosando. Herb se acercó a Boyack y le pidió algo de su apoyo, y Boyack lo apoya, pero más tarde lo convencen de lo contrario. Boyack decide seguir con el programa sin Herb. Lo único que él no sabía es que en realidad los productores no estaban dispuestos a perderlo, o sea que si él apoyaba a Herb no lo hubiesen corrido, y esto fue lo que no le dijeron. Luego de esto, Boyack se hizo cada vez más insoportable y siempre traía una botella de agua consigo, que no era más que puro Bacardi. Pero bueno, un día deja la botella por ahí e involuntariamente colabora para que Sarah Lynn se haga alcohólica también. Y digo colabora porque los padres de Sarah Lynn eran horribles. Entonces arma un escándalo y Boyack trata de culpar a la maquillista.
así que le consigue un nuevo empleo para que se vaya de ahí. El punto es que todo se fue para abajo y luego de esto hasta le diagnostican cáncer a Herb. Retrosando es finalmente cancelado en su temporada nueva. Nos adelantamos un poco y vemos a Boya con Sarah Lynn convertida en una niña. Vemos que entra y se encuentra a su madre, a la cual le regala unas flores. Luego vemos a todos los personajes que murieron en toda la serie, incluido al ave roja que habíamos visto desde el principio. Vemos luego donde todos están sentados en una mesa teniendo una conversación y por último vemos al héroe de Boya leyendo un poema. En ese mismo tiempo vemos que se cae en la puerta. Vuelve a pasar lo que vimos al principio y llegamos a la parte donde está en el teléfono. Intenta hablar con Diane, trata de decir unas palabras y disculparse, pero es rodeado por líquido negro. Sale al balcón y ya dado por vencido de que el líquido lo va a absorber, termina de hablar con Diane y finalmente termina absorbido, así concluyendo su vida. BoJack Horseman fue una serie muy profunda que pone en presentación de cómo es la vida real y qué es lo que sucede cuando nuestras acciones tienen consecuencias. Gracias por ver el video, dale like y suscríbete para unirte a esta linda comunidad y hasta pronto.